Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Hablemos. Presentado por Andrés Escobar. Espero hayan pasado espectacular con León Vélez, hablando un poco de la historia del reggae en su día y en su mes. Hoy me encuentro en el bello estudio de Coredi FM haciendo lo que más me gusta, radio. Por eso, hoy decidí traerles a una persona de admirar, que estoy completamente seguro han escuchado o lo han leído en algún momento. Puedo decir que él, con el pasar del tiempo, ha influenciado un poco, mucho en mi carrera como periodista y como locutor. La verdad, un gran invitado. Hablemos. Locutor, periodista, traductor, melómano, editor y productor. Una voz confiable en la música. Sin más preámbulo, en Hablemos nos acompaña Alejandro Marín. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Andrés? Es un gusto estar acá acompañándolo en su podcast. Qué felicidad es entrevistarlo en el cumpleaños, hombre. Muchas gracias. Sí, es una ocasión especial, sin duda alguna. Son 45 primaverales años, muy bien vividos y muy contento de compartirlos aquí con usted y con su audiencia. Hablemos de un par de iniciales que serían nuestro punto de partida para introducirnos un poco en su historia y en su brillante carrera. AM, en términos de comunicación, significa amplitud modulada. Ajá. También por cosas del destino, AM son las iniciales de nuestro invitado del día de hoy, que a eso de los 10 u 11 años de edad le empezó a llamar la atención la radio. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron esos inicios, Alejandro? Pues yo comencé oyendo radio como mucha gente, ¿no? Y creo que esa es mi fortaleza. Con el tiempo me he dado cuenta que esa ha sido mi fortaleza más interesante. Es que siempre he sido un consumidor, aunque tuve una época muy fanática de oír radio, de escucharla, no de oírla. Creo que soy un buen oyente de radio. Creo que son dos cosas muy distintas. Una cosa es oír radio, otra cosa es escucharla. Y oír radio y trabajar en ella hacen un match muy especial. Es cierto. Uno puede entender al consumidor mucho más cuando oye radio. Entonces, mi inicio en la radio fue precisamente oyéndola y viendo a mi mamá oírla. Creo que esa fue la manera de consumir radio. Y así fue como ya después me convertí en un escucha y un apasionado de ella cuando empecé a trabajar en Veracruz, ¿no? Bueno, ya que tocas el tema familiar, algo que es bonito y es poesía y radio. Mi mamá siempre fue una apasionada de la poesía. Ella siempre tuvo una cercanía especial a la declamación y a la oratoria. Y desde muy niño me inculcó eso. Entonces yo originalmente empecé a interesarme por las artes escénicas y por la comunicación gracias a las enseñanzas de mi mamá, ¿no? A lo que mi mamá me inculcó de niño y a las poesías que me enseñó a recitar desde muy temprano en la vida. Entonces tuve un contacto muy interesante al principio de mi vida con públicos pequeños, pero bonito. De todas maneras auditorios, ¿sí? O sea que, 10, 11 años, pasaron los años y pasaste desde servir tintos y llevar desayunos hasta ser editor internacional de figuras como Julio Sánchez Cristo y Néstor Morales. Eso fue más o menos 2000-2002 aproximadamente. Sí, yo empecé mi carrera como se empezaban las carreras de radio en ese momento, en el 95, 96, y era un poco chupando rueda, ¿no? Sí, total. Probando suerte también. Sí, ¿no? Y yendo a estudios y yendo a emisoras y ofreciéndose a trabajar y adquirir
experiencia sin obtener ninguna remuneración. Creo que ese fue siempre el camino de los que empezamos en radio. Entonces yo hice mucho de eso, ¿no? Y eso lo hice muy temprano en la vida, eso lo hice como a los 13 años. Ya después creo que rápidamente me metí en el mercado laboral. Por un tiempo estuve trabajando ya, ganando dinero en Veracruz Internacional en 1995 y ya después, en 1998, conseguí mi primer trabajo aquí en la ciudad de Bogotá y fue cuando ya empecé a trabajar oficialmente pues en radio y como a perder la virginidad como disc jockey, ¿no? Sí, total. Así fue como comenzó todo y ya pues eso fue evolucionando y creciendo en una serie de trabajos que afortunadamente aparecieron. En esta conversación que llevamos acá, ronda la frase pasión por la música. Esta ha llevado a Alejandro a conocer la industria musical desde adentro, específicamente en la gerencia anglo de Universal Music Group para Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque para mí es muy pro. Cuéntanos un poco sobre eso. Fue muy enriquecedora porque durante mucho tiempo yo había sido fan y no sabía nada de la industria de la música. Yo tenía una idea de que había una industria de la música y había leído muchas cosas sobre ella, pero no sabía cómo funcionaba por dentro y llegué en un momento muy difícil de esa industria que fue pues la debacle inmediatamente después de la digitalización de la misma. Yo llegué unos años después de que hubieran estallado las redes P2P y que hubieran tumbado la estantería de la industria como esta máquina vendedora de discos. Ya cuando yo llegué en 2005 a Universal Music en agosto, las ventas estaban muy afectadas por la piratería digital. Hablemos. Antes de eso, Colombia se destacaba por ser un país muy pirata. Con Bolivia, con Ecuador, éramos del cono norte los territorios más piratas de América Latina y del mundo. También junto a China estábamos muy arribita. Aquí funcionó muy bien la industria del cassette pirata. Aquí funcionó muy bien la industria del disco quemado. Pero con la llegada de la internet, eso se agravó mucho. Entonces, cuando yo llegué a la industria de la música, esa música que a mí me gustaba, la música en inglés, estaba muy disminuida. El consumo de música en inglés estaba muy disminuido por la piratería digital por un lado, y por el otro lado estaba muy disminuida por el auge de las nuevas músicas colombianas pop como el tropipop y la llegada del reggaetón. Entonces fue muy enriquecedor llegar y ver cómo funcionaba esa música y por qué a uno le termina gustando la música que le gusta y qué papel juega la industria en esos gustos particulares. Uno siempre tiene esta idea de que a uno le gusta cierta música por combustión espontánea o por naturaleza. Y la verdad es que gran parte de los gustos que uno adquiere, los adquiere porque hay toda una maquinaria garantizando o asegurando que a ti te guste esa música. Entonces creo que fue un complemento muy interesante de mi consumo musical y de mi pasión por la música. Ya que estabas tocando algo sobre la piratería musical, que es algo que todavía se ve en grande, hay un país que tengo claro de que la piratería y, digámoslo, en temas ya radiales, la payola es penalizada, muy fuerte. No sé, el escándalo de la payola de 1958 en Estados Unidos fue un caso que estaba conectado a otro que el FBI estaba investigando y que tenía que ver con una serie de fraudes que se habían producido dentro de una forma emergente de entretenimiento en televisión muy conocida como los programas de concurso. El programa de concurso se vio intervenido por el FBI porque la investigación indicaba que estaban arreglados los premios. Y eso produjo una segunda investigación, esta vez en la radio. La radio empezó a mover una plata ilegal, por lo general plata
lavada. Más que todo, había mucho lavado de activos en ese movimiento. Y ese fue el escándalo de la payola. El escándalo de la payola es una investigación bien profunda que termina descabezando a un hombre que fue clave en la explosión del fenómeno conocido como el rock and roll, llamado Alan Freed. Alan Freed había sido el disc jockey que había liderado dos cosas muy importantes en la era de la posguerra. La primera, la integración racial a través de la música, porque el rock and roll era una música negra, y Freed había logrado unos momentos muy interesantes en cuestiones culturales al ofrecer conciertos para gente de diferentes razas en un momento en que los Estados Unidos estaban muy segregados. Freed era de Ohio y estaba como en la mitad del país, y eso, pues, digamos que geográficamente tiene un significado también social muy interesante, porque no estaba ni al oriente estadounidense, donde se estaba educando al nuevo norteamericano, donde se estaba produciendo, digamos que la inteligencia o la intelectualidad norteamericana del siglo XX, y al sur de los Estados Unidos se estaba produciendo la segregación post abolición de la esclavitud. Es un tema bien profundo. Entonces Freed ayudó mucho con eso, pero a Freed, con la integración de las dos razas, estando en la mitad del país, Freed no era ni todo lo progresista que se veía en Connecticut, que se veía en Nueva Inglaterra, que se veía en Nueva York, pero tampoco era retrógrado conservador del sur de los Estados Unidos, donde nadie que fuera negro podía entrar al mismo baño que un blanco o subirse. Él estaba en la mitad, literalmente. Sí. Entonces, esa área grisácea en la que habitaba Alan Freed fue muy permeada por el dinero, y muchos de esos dineros eran muy mal habidos, o muchos de los dineros que alcanzaron a entrar a la industria de la música entraron para financiar otro tipo de actividades delictivas, como las apuestas ilegales, la prostitución, la droga, el tráfico de cocaína, que apenas estaba arrancando en los 50. Entonces, el escándalo de la payola arranca precisamente porque esta investigación que hace el FBI está persiguiendo esas platas ilegales que se están metiendo en el negocio de la música y que terminan en una serie de bacanales y de fiestas en el sur de la Florida, a la que va toda la industria de la radio, con los dineros del narcotráfico, de la mafia italiana y de muchos otros actores que en ese momento financiaron carreras y financiaron éxitos. Entonces Freed termina pagando, por decir algo, los platos rotos de toda una operación delictiva, y se produce esta ley contra la payola en Estados Unidos que a pesar de ser, digamos que ilegal, sigue funcionando, y que en ocasiones posteriores se ha demostrado que las grandes casas discográficas pues han cometido ese delito muchas veces después de que sucediera el escándalo del 58. Hablemos. Soy fiel oyente a Bilingual Podcast, que es uno de los podcasts de Alejandro Marín, quizá uno de los mejores que rondan todas las plataformas. Su entrevista con Sean Paul, Yoto el de Orishas, el productor y compositor marroquí Red One, temas polémicos como el de Psycho en pandemia, en fin, va un poco más de 227 capítulos. Alejandro, al ver todo este trabajo tan brillante y tan bien hecho, uno se pregunta, ¿pero cómo hace? ¿Pero cómo hace, por Dios? Alejandro, ¿te han negado alguna entrevista o tenés alguna anécdota referente como a ello? Sí, claro, no, a mí me niegan entrevistas todo el tiempo. Yo obviamente, yo pido entrevistas y no me las dan. Por ejemplo, Margarita Rosa de Francisco nunca me ha querido dar una entrevista. Oiga, Margarita, por favor. No, ella es la definición perfecta de lo que los estadounidenses llaman el California No. California. El California No,
o el no californiano para traducirlo, es una forma de decirle que no a alguien sin decírselo. Yo le he pedido a Margarita Rosa por ahí 5 veces una entrevista. Y le he escrito al Instagram y me ha contestado, listo, hable con mi manager. Y no me la da. Y no me va a dar la entrevista. O sea, ya lo tengo súper claro. Como que ya, I understand, Margarita, you're not gonna give me the interview. Pero bueno, también a Henry Rollins, el reconocido cantante de Black Flag y de Rollins Band, le pedí el año pasado una entrevista y me dijo que no. Esas son como las 2 últimas entrevistas que me han negado. Hay otras cosas que me niegan, pero con un poquito de perseverancia las logro unos meses después o unos días después. ¿Sabes algo? El capítulo con el bajista Nate Mendel de Foo Fighters, que celebran sus 25 años de carrera musical, fue espectacular. La verdad, una entrevista soñada, como la de Margarita Rosa. Para mí, yo creo que coger a Nate para poder entrevistarlo es algo soñado. Sí, estuvo bien. Ellos estaban de promoción y Nate era como el escogido para atender a los medios latinoamericanos. Entonces, la disquera me ofreció esa entrevista y me dijo... Nate tiene unos minutos, ¿quieres hablar con él? Y dije, listo, perfecto. Él estaba de vacaciones por allá en el Joshua Tree, por eso el audio no era muy bueno, porque había que hacer la entrevista vía telefónica. Yo quería hacerla pues por Zoom, que me garantizaba más, pero no se logró, de manera que pues sí, fue una experiencia interesante, aunque pues nunca va a ser igual a conseguir a un Dave Grohl, por ejemplo, ¿no? Pero pues sí, ese personaje es un personaje, a él lo guardan precisamente para hacer la promoción del mercado grande, que es el mercado estadounidense. Entonces tú lo ves, esa misma semana que Mendel está atendiendo a los medios suramericanos, él está atendiendo a Jimmy Fallon, hablando con Stephen Colbert, haciendo un documental con Pharrell Williams, está hablando con Barack Obama, ¿no? Como todas esas cosas. Es un poco la dinámica del negocio. Hablemos. En el cuaderno de notas de la vida de Alejandro Marín, ¿qué falta por poner OK? O un chulito verde que diga aprobado o realizado, alguna entrevista, un viaje, ¿qué? No, yo no tengo muchas metas a mediano y largo plazo en estos momentos. Creo que estoy muy satisfecho y muy cómodo donde estoy. No hay un viaje planeado en estos momentos en realidad, pues porque la situación no está como para viajar. Total. De pronto poder cubrir primavera 2022 podría ser una meta interesante, pero pues ya he hecho también muchos de esos festivales. Entonces ahorita estoy disfrutando mucho lo que sucede en el momento y trabajando mucho en el aspecto táctico, que me cuesta mucho más que el estratégico. A mí lo táctico me escapa, me huye a ratos. Dificulta. Sí, se me dificulta. Para lo estratégico he sido muy bueno en los últimos 11 o 12 años de carrera, pero ahora sí siento que hay que ser mucho más tácticos. Entonces, digamos que mis metas son muy a corto plazo y es sacar ese podcast hoy, editar ese podcast hoy, ponerlo a hacerle una distribución decente, conseguir unos números que sean estables y consistentes. Estar produciendo creo que es ahorita como la meta. No sé si se me pasó decirles que Alejandro también escribe y lo hace para medios muy importantes como El Espectador, El Tiempo, en fin. Y tiene su propio libro llamado Historia Secreta de la Música. Alejandro, a eso del año 2019 sale a luz este gran libro. Cuéntanos un poco de él y por qué decidiste escribir un libro. Es difícil. Mucho, es una tarea compleja pero muy bonita de hacer. Y esa fue una invitación que me hicieron en Planeta. Esa invitación me la hizo Andrés Sarmiento y con Juanita Escayón, quien fue mi editora para ese libro, y con Juan Felipe San Miguel, el diseñador gráfico, nos sentamos a organizar un plan de trabajo basado en 4 ideas puntuales que eran el sexo, la guerra, la música y las mujeres. ¿Habrá segunda parte? Yo creo que sí, tengo muchas ganas de
terminar de escribir un par de cosas que estoy haciendo ahí a propósito de lo que ha sucedido en pandemia. Tengo como 4 puntos de partida nuevamente para poder arrancar a hacerlo, pero me he colgado mucho con la redacción y creo que va a esperar un año más, pero sí espero que el año que viene tengamos un nuevo libro. Hablemos. Uno siempre tiene un plan B en la vida. Es decir, si no me sale por un lado, lo haré por el otro. Alejandro, si no fuese por la música, si no fuese por las letras, Alejandro Marín, ¿qué estaría haciendo el día de hoy? Probablemente enseñando inglés. Creo que en eso soy muy bueno, soy buen profesor de inglés. Es probable que estaría como ejerciendo la docencia. Estoy seguro también que su vida está llena de hits mundiales, sonidos maravillosos, etc. En la playlist de su vida deben haber 3 canciones que le alegran la vida o lo acompañan en su día a día. A mí esa playlist me cambia con el tiempo. Yo no soy muy estático. Obviamente tengo cosas a las que vuelvo con mucha frecuencia y hay discos que me gusta volver a oír una y otra vez, ¿no? Pero me gusta mucho la variedad. Por estos días, por ejemplo, estoy oyendo una canción que me gusta mucho, que la tengo justo aquí, que se llama Get Some de Hiatus Coyote, que es una banda de Australia, con un compositor brasileño que se llama Arthur Verocai. Por estos días también hay una canción muy bonita de C. Tangana con Elías Ochoa que se llama Muriendo de Envidia. Es de locos. Y es una gran canción del que yo considero es el mejor álbum que se ha hecho este año en el mundo, que es el madrileño. Y lo de Jungle, que viene ahorita para agosto, el tercer disco de la banda británica que hemos apoyado mucho desde la emisora y con la que hicimos un concierto en Bogotá muy chévere en 2019 en mayo. Lo nuevo de Jungle, las 3 canciones que están por ahí circulando, que son Keep Moving, las otras 2, que es una colaboración que se llama Romeo con Bass. Hay otra canción ahí también que se llama Talk About It, de esas 3 canciones, pero de esas 3 yo me iría con Keep Moving. Creo que esas son mis 3 canciones para darte una idea de la banda sonora de mi 2021. Son Keep Moving de Jungle, Muriendo de Envidia de C. Tangana y Elías Ochoa. Y a Dios no lo quiera, pierdo los cuartos y mi talento. Le juro a todos los presentes que voy a morirme. Y Get Some de Hiatus Coyote. Hablemos. 2021 marcó con ese álbum madrileño, está espectacular. Yo no sé este man de dónde salió o dónde estaba por ahí, porque yo creo que le hacía falta a la música desde hace muchísimo tiempo. Sí, Tangana, de hecho está en el podcast antes que lo conocieran, antes que se hiciera famoso. Estuvo en el podcast como en 2017 cuando vino por primera vez a Colombia. O no sé si por primera, pero sí cuando se presentó o cuando lo vi por primera vez en vivo en Bogotá, en Bugaloop. Y tengo que darle crédito acá en este podcast por ese descubrimiento a Gonzalo Rodríguez de Radiónica. Gonzalo Rodríguez, ok. Creo que Gonzalo fue el descubridor de Tangana para este mercado y es el que más fuerza le ha hecho. Y pues ya sabes, por ahí dicen los memes que la gente que te muestra música nueva es importante y parte de esa importancia radica en darles el crédito. Así que yo creo que quien se lleva las flores de ese descubrimiento para Colombia y para los consumidores de este país es Gonzalo, Don G. Ok. Alejandro, ¿qué le dirías a esos nuevos locutores, periodistas, podcasters que nacen hoy? Que sean juiciosos y consistentes a pesar de lo difícil que puede ser. Es lo más complejo de nuestro oficio, es ser constantes y sacar ese contenido allá afuera o con regularidad o con puntualidad. Ser puntuales en el cumplimiento de la cita con el consumidor, porque en una era en que todo parece estar muy al servicio del capricho del consumidor o del usuario, es más
importante que nunca ser disciplinados y tener una hoja de ruta clara y sencilla para poder implementar los productos y los contenidos. Sobre todo cuando se es independiente y cuando se está construyendo nuevas audiencias a partir de redes sociales, es muy importante tener claro un camino que dé unos resultados rápidos, inmediatos y económicos. Entonces, parte de esos planes nace con la puntualidad o el ejercicio responsable de sacar un contenido con una frecuencia determinada, ¿no? Sin que se vuelva tampoco una camisa de fuerza, porque se puede también en el mundo de la creatividad y del periodismo o del audio ser muy libres, pero sí cuidando evitar o evitando un poco el espíritu de procrastinación que es muy complicado, y entendiendo también que la gente está siendo bombardeada por todas partes con contenido, entonces teniendo mucha paciencia en ese proceso, porque a veces los números no te acompañan cuando estás arrancando, pero con el tiempo siento que hay una recompensa en ese ejercicio de publicar con juicio, ¿no? Hablemos. Su conocimiento de música y de cultura pop en general lo hacen uno de los analistas más confiables, reconocidos y respetados por la música en la actualidad. Toda mi admiración a su carrera y a la gran persona que es. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros en este capítulo de Hablemos. Muchas gracias, Andrés, por la invitación, y espero que siga adelante con este ejercicio de audio emocionante. Espero que nos volvamos a ver en otra ocasión. Gracias, Alejandro. Gracias a todos por estar escuchándonos. Recuerden seguir nuestra playlist en Spotify, World Music, y también @TheMusicPimps. Ahí está también activado en todas las redes sociales. Chao, chao. Hablemos. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.